Bienvenidos a una nueva emisión de Espíritu Canal. Hoy es miércoles santo. Continuamos con nuestra Semana Santa de Niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad de vida. Te pedimos que nos ayudes a seguir profundizando en la fe y encontrarnos contigo en tantas cosas maravillosas de esta Semana Mayor. Bendice a todos los que están trabajando fuertemente en las comunidades parroquiales y, por supuesto, con todo nuestro corazón, bendiciones al Santo Padre, el Papa Francisco, en su vida y salud, en la directriz de acción de nuestra Iglesia. Pedimos bendiciones especiales para nuestros niños y para toda nuestra diócesis de Azcapotzalco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 14 al 25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Algunas personas son muy nobles con el personaje de Judas Iscariote, queriéndolo reivindicar, como se quiso reivindicar también a María Magdalena, entre otros personajes que pues fueron pecadores. La justificación más inmediata, y podemos decir que se desembaraza de gran responsabilidad, es decir, pues así estaba escrito. También encontrando el Evangelio apócrifo de Judas Iscariote, donde pues prácticamente Jesús le pide por favor a Judas que lo traicione. Está muy simpático, ¿no? Judas, traicióname porque así debe ser. No, Señor, ¿cómo te voy a traicionar? Traicióname porque así debe estar escrito. Es un poco absurdo, ¿no? En el camino de la vida sabemos de actitudes y realidades humanas, de tentaciones y pecados, y en esto cayó Judas Iscariote. Un hombre que, si estudiamos su historia, pues era uno de los celotas, era de aquellos guerrilleros, era de aquella gente de corazón difícil, de corazón muy duro. Y cuando Jesús lo ve, le quiere ablandar el corazón, incluso le confía la bolsa, pero sabemos que él fue famoso por ladrón también. De ahí vemos un corazón egoísta que no le interesa tanto el grupo, sino solo sus personales intenciones. Tanto que cuando le ofrecieron un buen billete por Jesús, lo vendió, ¿verdad? La tentación fue tan alta que traicionó a su amigo. En las representaciones de la Semana Mayor vemos pues algún arrepentimiento de Judas en el sentido de que va a arrojar las monedas, e incluso se enfrenta a Jesús y le dice: perdona, mi amigo, ¿no? Bueno, la realidad no la tenemos así en la palabra, y sí tenemos en la palabra lo que escuchamos hoy en el Evangelio: más le valiera no haber nacido. Esto es una cosa muy fuerte de la boca de Jesús. Más le valiera no haber nacido es una condena fuertísima. Es un reconocimiento de que Judas se quita la vida y es un gran pecado. Aquí vemos pues la diferencia entre Pedro y Judas, lo hemos dicho. Pedro también traiciona al maestro, también lo niega, pero Pedro se arrepiente en verdad y no se quita la vida, no se desespera, sino que aguanta y espera y enfrenta. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo reivindica como el primer papa de la historia. Fíjense qué fuerte. En cambio Judas dice: no tengo perdón de Dios, que eso es una gran herejía decirlo, pensar que nuestros pecados son más grandes que su gran misericordia, y va y se ahorca, ¿no? Se cuelga. Es una situación muy triste, muy desafortunada, y es un comparativo de dos actitudes: o continúo o renuncio, o lucho esperando la misericordia del Señor, o yo creo, según yo, que no tengo perdón, ni me desespero. Entonces Judas realiza lo que un hombre de corazón corto realiza, un corazón egoísta, busca sus intereses, y la respuesta es lógica: haberle fallado al amor de los amores. Y no lo vemos como le diría San Juan, aquel a quien entró Satanás en el corazón,
simplemente, sino que lo comparamos con nuestra vida y muchos de nosotros hemos traicionado. También hemos vendido a Jesús en nuestra manera de tratarlo, en nuestra manera de vivir nuestra cristiandad. Pedimos perdón y seguimos en reflexión en esta Semana Santa de Niños. No se olviden que hoy en la noche tenemos el fuego nuevo. Bueno, a las 6 de la tarde, ahí en Santa Polonia, con los pequeñitos, para dar gracias a Dios que ha vencido la muerte. Y mañana, día Jueves Santo. En el Evangelio de hoy, estas notas. En el tema de hoy, que mis hijos elijan su religión cuando sean grandes. En un contraste en esta Semana Santa de Niños y la importancia que tantos nos han preguntado por qué de niños, por qué es necesario pues sembrar esta semilla a temprana edad, mostrarles el amor de Dios y que valoren la riqueza de la fe, de la Iglesia Católica y de la Semana Mayor. Es de una ingenuidad espantosa este argumento que manejan muchos papás. Obviamente no es el argumento de todo tipo de papás, sino de los que mantienen la actitud de no practicar la fe. Hay que pensar primero que acoger a Dios en la vida y por tanto decidirse a vivir en sentido estricto una religión es ante todo actitud religiosa concretamente. La actitud de una persona en su habitual manera de pensar, sentir y actuar de frente a los valores, es decir, lo que aprecia porque lo considera valioso. Ser insobornable, por ejemplo, es una actitud que conduce a la persona enormes satisfacciones a costa de sacrificios, mientras que ser corrupto le da satisfacciones inmediatas, pero le acarrea la ruina tarde o temprano. La diferencia es el valor. Mientras uno considera que lo más valioso es saberse mantener libre frente a la ambición por el dinero u otro, a tener el dinero por lo más valioso incluso que su propia dignidad. Esta es la importancia de que el hogar se eduque en la vivencia de lo que es verdaderamente valioso. Nada enseña tanto como el ejemplo. Por regla general, en la familia donde el niño va forjando sus actitudes más básicas, las que un día le definirán como una persona virtuosa, servicial, educada, dócil, humilde, atenta, trabajadora y sincera. O por el contrario, cargada de vicios, egoísta, irrespetuoso, irresponsable, hipócrita, convenenciero, mentiroso, utilitarista. El ejemplo dado por los papás es lo que más se imprime en la mente. Si un hombre le dice a su hijo adolescente que no beba, no tiene que extrañarse de que el muchacho le desobedezca si él ha sido un bebedor irresponsable ante su hijo. Pero si no lo ha sido, lo respalda la fuerza de su autoridad moral. Es de esta manera, no hay de otra, como se va poniendo las bases para que un hombre o mujer puedan llegar a ser religiosos o ateos, o de sentimientos limpios. Si los papás han tenido actitudes tales como la indiferencia a todo lo religioso, mofarse contra la iglesia, sus ministros y todo lo que considera ratas de sacristía, ser soberbio, rechazar, despreciar toda invitación, acercarse a Dios, es difícil saber qué actitudes son los más probablemente que van a tener sus hijos cuando sean grandes. Es difícil entender que no van a elegir a Dios con tales actitudes. ¿Y por qué es necesario elegir a Dios? Porque Dios es lo más valioso que hay. Y al elegirlo vivimos plenamente nuestro valor como personas y comprendemos el de los hermanos y el valor tan relativo de otras cosas. Qué triste es ver a un padre o una madre lamentarse y renegar porque su hijo adolescente o joven se está descarriando, de plano está hundido en algún vicio. ¿Cómo quisieran acercarlos a Dios en momentos en que ya es muy difícil? Porque de niños no infundieron en ellos la actitud religiosa y el amor a Dios. La actitud no se da de la noche a la mañana. Al niño hay que enseñarle que ame a Dios, que lo respete y haga lo que a él le agrada, ya que así se buscará su propio bien, el de sus papás, sus hermanos y amiguitos, sus vecinos. Esto no le priva de su libertad para que un día haga a Dios a un lado si así lo quiere. Pero dejarlo a su libre albedrío es arriesgarlo a perder la posibilidad de que en el futuro elija las cosas que verdaderamente valen en la vida. Y lo peor de elegir a Dios, el único que puede colmar la persona de felicidad. ¿Y tú cómo has educado a tus hijos? ¿Los llevas a misa? ¿Les das ejemplo de bendecir los alimentos? ¿De hacer oración? ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Que saquen a flote la escuela, nada más? ¿Y su vida interior? ¿Qué tiempo se le ofrece? ¿Qué lugar tiene Dios en tu hogar? Y sobre todo, ¿qué tanto llevas a tus hijos al encuentro con Dios desde tu ejemplo? Que el Señor nos ayude a contestar estas preguntas en el nombre del Señor. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Ruperto de Salzburgo. San Ruperto, obispo de Salzburgo, en la hermosa ciudad austríaca, cuya fama está unida a la de su hijo más ilustre, Wolfgang Amadeus Mozart. Se llama así porque cerca se encuentran unas minas de sal, y de ahí viene el nombre de Salzburgo, que significa ciudad de la sal. Su primer obispo y patrono principal, San Ruperto, aparece en los cuadros con un salero en la mano,
o con un barril lleno precisamente de sal y no de vino, como creen algunos estudiosos no bien informados. Es el único santo local festejado no solo con las regiones de idioma alemán, sino también en Irlanda. En realidad también él fue un típico representante de los monjes irlandeses itinerantes. San Ruperto descendía de los robertinos o rupertinos, una importante familia que dominaba con el título de conde en la región del Medio y Alto Rin. De esta familia nació también otro santo, San Ruperto o Roberto de Bingen, cuya vida fue escrita por Santa Hildegarda. Los robertinos estaban emparentados con los carolingios y tenían un centro de actividades en Worms. Ahí recibió San Ruperto su formación de timbre monástico irlandés, y para el año 700, como sus maestros, se sintió llevado a la predicación y al testimonio monástico itinerante, y por eso viajó a Baviera, obteniendo buenos resultados. Con la ayuda de Teodoro de Baviera, fundó cerca de Salzburgo, en lo que hoy es una iglesia dedicada a San Pedro, un lugar que no parecía apropiado para los proyectos de San Ruperto, y entonces pidió al conde otro territorio a las orillas del río Salzach, cerca de la antigua decadente ciudad romana de Jubabum. El monasterio que construyó ahí, dedicado también a San Pedro, es el más antiguo de Austria y el núcleo de la nueva Salzburgo. Su desarrollo se debió a la obra de los 12 colaboradores que San Ruperto llevó allí en su tierra natal. Este grupo de valientes fue el que hizo surgir la nueva Salzburgo. Con razón se considera a Ruperto como un refundador. Su figura demuestra como una personalidad llena de fuerza y de sensibilidad, ahondando las raíces en las profundidades del espíritu cristiano. Puede impedir con inteligencia y sin límites geográficos cualquier decadencia, tanto interior como exterior. San Ruperto murió el 27 de marzo del 718, día de Pascua. Sus reliquias se conservan en la magnífica catedral de Salzburgo, edificada en el siglo XVII. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Ruperto de Salzburgo, obispo. En la Rola del Alma, canto a San José de parte de los Oblatos de San José. Vamos a escucharlo. En el chiste, ¿cuál es la planta que da más miedo? Sí, es el bambú. En Curiosidades de la Iglesia Católica, la salvación es gratis. Nuestra primera visión, nuestro encuentro con el Señor, nos lleva con una sección importante de la Carta a los Romanos, porque discute de manera sintética el tema principal que Pablo quiere comunicar a sus lectores, es decir, la gratuidad de la salvación que Dios nos ofrece y la fe como la manera de aceptar esta salvación. Es un tema complejo, no solo porque trata una realidad que supera nuestra comprensión, sino también porque el apóstol se siente obligado a relacionarlo con la ley de Moisés, por estar escribiendo a la iglesia de Roma, que evidentemente estaba compuesta de muchos cristianos judíos. Hoy dicha ley tiene importancia principalmente en las discusiones interreligiosas con el pueblo judío, pero la gratuidad de la salvación sigue siendo un tema difícil. En un mundo capitalista donde no se consigue nada sin dinero o trabajo, ¿cómo comprender que Dios nos ama gratuitamente? En Curiosidades. En la buena onda de hoy, ¿qué les digo? Pues hoy es miércoles santo, en los niños van a jugar, se van a divertir un ratito allá en Santa Polonia, para que más al ratito nos veamos para el fuego nuevo, porque hoy concluimos la Semana Santa de Niños. Una vez más, gracias a todos los papás, gracias a todos los niños, gracias a todos los que han estado interesados en hacer crecer esta Semana Santa, que nos piden continúe, porque es inspiración del Espíritu. Y ya sabemos que cuando es de Dios permanece y cuando no desaparece. Reciban ustedes la bendición. Y les agradezco que le den like a este video para que lo puedan compartir y se suscriban. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Desde Santa Lucía les doy las gracias y bendiciones infinitas. Estamos a punto del Tríodo Pascual ya oficial de adultos. Están invitados aquí a Santa Lucía. Muchas gracias, nos vemos mañana, Jueves Santo, Día del Sacerdote, Día de la Eucaristía.